Hola, mi nombre es Tania Castro, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo video sobre cómo hacer una cartera de mujer usando materiales muy fáciles de encontrar y también muy económicos. Así que voy a mostrarles cómo quedó la cartera y también voy a poner unas fotos ahí para que lo vean. Esta es la cartera, es así como quedó. A mí me gusta muchísimo y tiene su cadenita larga también. Y lo que más me gusta es cómo se ve el acolchonadito de aquí, se ve como más profesional. Y yo se la mostré a mi mami y a mi hermana y dijeron que está muy bonita, el Chris también, así que espero que les guste. Es así como se ve la parte de atrás y así se ve enfrente, la parte de abajo. Como ven, está muy bien costurada. Lo único que les voy a decir es que traten de comprar una tela de cuero que sea un poco más suave, porque esta es un poco dura y la máquina costó que costurara. Ya al final casi no quería costurar, así que terminé pegando el forro con silicón porque ya no estaba funcionando. Pero por eso les digo, compren una que sea un cuero más suave. Entonces lo que voy a hablar brevemente ahorita son unas instrucciones de cómo ustedes tienen que ver la cartera, analizar. Por ejemplo, si tienen una cartera y quieren hacer una parecida pero en otro color, entonces lo que pueden hacer es ver cuántas piezas tiene la cartera. Entonces yo miré aquí la pieza de arriba, pieza de enfrente, la pieza de atrás y los lados y abajo es una sola pieza. Entonces así mira, así mismo lo dibujan en el papel o en el cartón y luego solo lo trazan en la tela. Y es ahorita lo que van a ver, estos pasos muy fáciles de hacer. Espero que les guste este video, suscríbanse. Y si les gusta ver tutoriales de cartera, pues déjenmelo en los comentarios y yo voy a estar haciendo más seguido. Gracias. Estas son las medidas que yo estoy utilizando. Como ven, son 4 piezas nada más. Así que pueden hacer pausa para ver las medidas y los dibujos. Aquí voy a trazar las medidas que ya dibujé en el papel porque así es mucho más fácil. Las voy a trazar en el cuero dejando unos centímetros en los bordes para cuando yo tenga que costurar. Ya saben que esta es la parte de abajo y los lados de la cartera. Solo son pocas piezas. Aquí está la parte de enfrente. Como ven, todas las partes tienen la misma medida, la parte de atrás y la de enfrente. La única que tiene más ancho es la tapadera, más largo quiero decir. Esta es la parte de atrás, también dejando unos centímetros de separación. Por lo menos hay que dejar 1 centímetro para donde uno va a trazar la costura. Ahora voy trazando lo que es el forro. Las mismas piezas que corté en el cuero voy a cortar en la licra, porque va a ser para el forro de la cartera, para que no se vean las costuras del cuero. Como ven, esta también mide los mismos 25 centímetros de ancho que las partes de atrás y la parte de adelante. Lo único que esta mide 21.5 centímetros de largo y las otras miden menos. Lo que tienen que hacer es ir haciendo bien las medidas porque es fundamental. Si no, cuando vayan a armar las piezas al momento de costurarlas no van a encajar bien. Esta mide 55 centímetros porque, como ya les dije, esta es básicamente todos los lados y la parte de abajo. Y también tienen que tomar en cuenta que los dos lados midan lo mismo, porque cuando la costuren no va a quedar bien si lo hacen diferentes medidas. Todo tiene que combinar. Esta es la parte de enfrente, así que estoy haciendo las rayas con la regla por donde yo voy a pasar la costura. Pero lo que pasó fue que la máquina no me funcionó con el cuero muy bien, así que no hice el acolchonado aquí. Pero ese mismo proceso lo hice en la tapadera, esta que están viendo, y corté del mismo tamaño de la tapadera la esponja también. Y lo primero que estoy haciendo es hacer un ruedo, porque primero voy a hacerle ruedo a la licra y luego voy a costurar
el ruedo del cuero y luego voy a unir las dos piezas, porque si lo costuro las 3 piezas juntas, la máquina no la quiere costurar porque es demasiado. En las partes que son medio círculo tienen que cortarle tiritas un poco para poder redondear la costura y que no quede cuadrado. Ahí estoy costurando lo que les había dicho, poniéndole el ruedo al cuero. Esta esponja es especial para esto, viene así, súper delgada y yo compré como por $4 creo y me dieron como unas 6 yardas más o menos, así que es súper barata. Y va a ser más fácil a la hora que quiera hacer el forro porque solo voy a unir las piezas y ya van a ver cómo va a seguir el proceso. Esta parte de arriba es donde estoy colocando los imanes porque recuerden que es la tapa de la cartera, la parte superior. Entonces para cuando cierre que el imán quede quede con el imán de la parte de enfrente también del lado, entonces así se va a cerrar. Como ven, estoy pegando con silicón porque es una manera muy fácil de hacerlo. Si estuviera costurándolo sería más complicado porque sería costura encima de costura, porque ya hice los ruedos de ambos. Entonces con silicón van poniéndolo y no importa porque van a pasar las costuras que hemos dibujado con la regla y así siempre queda seguro de que no se despegue. Además el silicón caliente es muy bueno en la tela, eso cuesta despegarse. Aquí van a ir costurando por las líneas que ya han dibujado en forma recta y solo las van pasando todas así y luego le dan el lado y siguen siguen el otro diseño que hice también. Ahora estoy en el otro lado, como ven es súper sencillo, son líneas rectas pero como están colocadas así va quedando como rombos en vez de cuadrados. Y es muy fácil de hacerlo y le da el toque como más profesional. A mí me gustó mucho cómo quedó. Ahora voy a costurar lo que es la parte de los lados y abajo, que es la tira larga, con la parte de enfrente. Como ven, la puse en medio porque los lados tienen que quedar listos para costurarlo en los lados de la tela. Entonces ahí voy armándola. Esto es como solo ir armando las piezas como un rompecabezas porque ya están cortadas y les puse el nombre a cada una para identificarlas, así no se confunden y es muy fácil hacerlo. Como ven, corté las esquinitas para que quede redondo y sea más fácil de doblar porque recuerden que el cuero es un poco duro, entonces si no cortan las esquinas se les va a hacer muy difícil costurarlo. Aquí ya costuré un lado y ahora voy a costurar el otro lado. Como ven, simple, solo son 3 piezas aquí. La parte de atrás, la de enfrente y la tira larga que va a servirnos de la parte de abajo y de los lados. Aquí ya está armada. Se ve ya la forma de la cartera. Estas son unas pincitas o ganchitos, no sé cómo se le puede decir, que ya compré en la tienda de manualidades y son súper baratos. Ahí pueden ver la imagen. Y ahora estoy costurándolo con la misma tela, recorté un rectángulo y ahora estoy usándolo para enganchar a la cartera. Antes de ponerle el forro tienen que poner eso para que no se vean las costuras. Este es el forro de la parte de adentro en licra. Lo que estoy haciendo es hacerle el ruedo, porque voy a poner las piezas por separado porque es más fácil así. Se me arruinó la máquina, así que tuve que hacer esto con silicón. Esta es una de las bolsitas para la parte de
adentro para poner el dinero o tarjetas. Estoy haciendo 2. Como ven, es muy simple. Solo tienen que recortar un cuadrado, dibujarle bordes y luego irlo pegando así. Muy sencillo para que se vea como que tiene ruedo. Ahora agarran la parte de los lados del forro y van pegándolo. Siempre sin ponerle pegamento, obviamente, en la parte superior. Solo le van a poner en los 4 lados. En los 3 lados. Y hacen lo mismo con el otro. Lo refuerzan por si quedan algunas partes que no han pegado. Ahora tienen que recortar las mismas piezas que teníamos en la cartulina naranja. La vamos a recortar en cartón, que sea un poco gruesecito para que la cartera esté firme y no se nos ande arrugando. Entonces encima del cartón vamos pegando la licra para que tenga forma la cartera y que no se vean las costuras, como les dije antes. Este es el forro el que estamos haciendo. Como ven, así se ve la tira larga, los lados y la parte de abajo. Y también lo voy a poner con silicón porque esto sería más complicado por el cartón que lleva. Entonces es más difícil si tendríamos que costurarlo. Así es como se ve. Ahora estoy haciendo la parte de enfrente y la parte de atrás. Como ven, tienen que ir solo forrando el cartón. Esto no tiene mucha ciencia. Solo ponen el silicón y lo van forrando. ¿Ven cómo se ve la bolsita también? Cortan las esquinitas, como les había dicho, para poderlo doblar bien. La parte de aquí donde estoy pegando las cosas no se tiene que ver perfecto porque eso va en la pared de la cartera. Lo que tiene que verse bien es la parte de enfrente. Así que no se preocupen si les queda así un poco chambón, como digo yo. Esto es lo que se tiene que ver bien, la parte que se va a quedar de frente. Aquí estoy colocando los imanes para que tengan la misma que estén en la misma posición donde van a quedar los de la parte de arriba. Al momento que ponen la tapadera, quede el imán pegado y así queda cerrado. Aquí ya estoy colocando las paredes. Está la parte de atrás y ahora voy a poner la parte de enfrente. Y así la cartera va a tener forma, no se le va a andar arrugando ni nada. Ahora la cadena, que la cadena la compré también en la misma tienda de manualidades. Ahora estoy pegando una cintita. Esta cinta la pegué con silicón también. Y se la puse para reforzar los imanes porque como son pequeños, no son tan fuertes. Tienen que comprar imanes grandes para que cierre bien. Entonces nada más le hago un chonguito ahí y además así se ve más bonito, no queda tan simple. Entonces le pongo el chongo y ya está, lista. Se ve muy profesional con las costuras, como les dije. Espero que les guste y si lo hacen me pueden mandar una foto.